Vamos a comenzar con la clase de artes visuales para sexto básico de la guía número 4, etapa número 6. Vamos a compartir pantalla. Entonces, esto corresponde a la clase 1 de la guía número 4, etapa número 6, de la guía de aprendizaje que estamos desarrollando. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Crear trabajos de arte y diseño a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno artístico, el arte contemporáneo. Lo que hemos estado trabajando con sexto básico es ver manifestaciones artísticas del arte contemporáneo, es decir, a partir del siglo XX, en que ellos puedan reconocer las características de estos distintos movimientos de vanguardia, y acá vemos como ejemplo dos imágenes de los estilos que vamos a ver hoy en esta clase, ya que son el fauvismo y el expresionismo. Bueno, estas preguntas son referentes a la guía anterior, en que dice, ¿recuerdas el concepto de arte contemporáneo? Que fue, tal como lo definí anteriormente, que son las manifestaciones artísticas que se comienzan a dar a partir del siglo XX. Si bien la palabra contemporáneo se refiere de nuestra época y nosotros ya estamos en el siglo XXI, todavía se le conoce como arte contemporáneo el arte del siglo XX, porque es el siglo más reciente en donde se dieron esas manifestaciones artísticas. ¿Qué estilo de arte contemporáneo vimos en la etapa anterior? Vimos el cubismo y el surrealismo. Las características que tenían estos estilos es que el cubismo, las imágenes se componían con formas geométricas y no habían planos de distancia, ¿ya? Todas las imágenes aparecían en un primer plano y no había concepto de perspectiva. Y el surrealismo, la característica principal que tenía era que se basaba en el inconsciente y en los sueños para producir imágenes que estaban fuera de esta realidad, ¿ya? Esas eran las características principales de los estilos artísticos que vimos en la guía anterior. Bueno, acá tenemos la línea de tiempo de arte contemporáneo, que abarca desde fines del siglo XIX hasta el siglo XXI, que es el siglo en donde nos encontramos nosotros. Entonces, comienza el siglo XX y podemos ver que las distintas expresiones artísticas que se dieron se conocen como, estas que son de principios del siglo XX son las vanguardias, ¿ya? Aquí tenemos el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo, el cubismo, el expresionismo y el fauvismo o fauvismo, ¿ya? Entonces, se sitúan a principios del siglo XX. Nosotros actualmente estaríamos acá porque estamos en el año 2020, entonces 1990 fue 30 años atrás, ¿ya? Así que eso, para que quede claro la línea de tiempo de arte, estamos viendo. ¿Qué es el fauvismo o fauvismo? Es una palabra que deriva del francés que significa fiera, ¿ya? Y el ismo se refiere a un movimiento o tendencia o carácter. Fue un movimiento pictórico originado en Francia alrededor de 1904 a 1908. Recordemos, principios del siglo XX. Luego se expandió a otros países en años posteriores. Generalmente es caracterizado por un empleo provocativo del color. ¿Qué quiere decir provocativo? Que provoca emociones y reacciones, ¿ya? Su nombre procede del francés, de la expresión les fauves, las fieras, ¿ya? Dado por el crítico de arte Louis Beausoleil al conjunto de obras presentadas en la sala séptima de la tercera exposición del Salón de Otoño en el Gran Palacio de París en 1905, ¿ya? Este término de las fieras no lo utilizó para alabar a los pintores, sino que era también una forma más insultante. ¿Por qué? Porque en el arte todavía estaban, digamos, muy presentes los cánones de representación antiguos, en que las pinturas se parecían a la realidad, y esta forma de representar
digamos, un paisaje o de interpretar una pintura, era escandaloso, ¿ya? Porque decían que estaba mal dibujado, que estaba mal pintado, que no eran los colores correctos, entonces por eso este, este caballero, digamos, les dio ese sobrenombre de fieras, ¿ya? Porque era como que pintaban con colores así a diestra y siniestra sin pensarlo mucho, así, sin racionalizar. El fauvismo es liberar el color con respecto al dibujo, ignorar claroscuros y perspectivas, expresar sentimientos. Era gente inconformista que, como todo buen artista de vanguardia, quiere liberarse de todas las tendencias y reglas academicistas anteriores y no ser sumiso ante la herencia pictórica. Entonces, lo importante es que los pintores fauvistas pintaban de esta manera, pero no porque no supieran dibujar ni pintar, sino que ellos querían expresar ideas y sentimientos al utilizar estos colores fuertes, ¿ya? Y ellos estaban aburridos de pintar cuadros que se vieran iguales a la realidad. Además que ya para esta época, a principios del siglo XX, la cámara fotográfica se había inventado hace bastante rato. Entonces los pintores podían pintar como ellos querían, experimentando a lo mejor utilizando colores que no se ven en la naturaleza y digamos, aquí dice que los utilizan directamente del tubo sin hacer las mezclas para que se parezcan a la realidad. Entonces eso es un antecedente muy importante porque dice que obvia la mímesis. ¿Qué es la mímesis? La imitación de la realidad. Entonces ya no tenemos estos cuadros que parecen fotografía, sino que tenemos estos cuadros que son espontáneos, que tienen pinceladas vigorosas, ¿ya? El expresionismo, por su parte, es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento, la cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación se hizo patente en las grandes ciudades y los artistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. Entonces, ¿a qué se refiere el expresionismo? Son cuadros que, tal como dice su nombre, expresan emociones fuertes, pero son emociones de angustia. Dicen que a principios del siglo XX hubo dos guerras mundiales, ¿ya? Si bien el expresionismo fue anterior, pero estaba ese sentimiento como de desgano, eh, digamos así, como una vida que absorbía eh, como a las personas, como dice aquí, las ciudades empezaron a crecer, entonces toda esa modernidad empezó a angustiar a los artistas, ¿ya? Y eso se expresaba con este tipo de pinturas. Y aquí tenemos una de las más famosas del expresionismo, que es El Grito, de Edvard Munch. Entonces, podemos ver que el personaje tiene una cara de mucha angustia, las pinceladas que utiliza esta pintura también tiene mucho movimiento, entonces eso expresa estos sentimientos oscuros, el tipo de color que utiliza. Entonces, lo importante del expresionismo es la expresión de sentimientos y lo que sentía el autor, ¿ya? En vez de representar la realidad de forma fotográfica. Ya, el trabajo que se realizó en clases era la actividad modelada del ítem número 2 de la guía de aprendizaje número 4, etapa 6 de artes visuales. Entonces, dice, para ello debes contar con la guía abierta en un documento de computador o celular, o bien la guía impresa más lápiz y cuaderno de artes visuales. ¿De qué se trata esta guía de aprendizaje? Es muy fácil porque deben leer la presentación del contenido, que es muy similar a lo que vimos en este video, y luego responder las preguntas de apreciación artística, ¿ya? Estas preguntas de apreciación artística hacen referencia a imágenes comparando un cuadro con otro para ver cuáles son las características del fauvismo, cuáles son las características del expresionismo y hacer también preguntas de apreciación personal, ¿ya? Es muy importante que las resuelvan porque eh, parte del aprendizaje artístico tiene que ver con poder expresar en palabras qué son las sensaciones que te produce una pintura, un cuadro, una imagen, ¿ya? Y también, bueno, están estas preguntas de cierre de clase, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Y por qué crees que son importantes el fauvismo y el expresionismo en la historia del arte?
puedes anotar las respuestas a estas preguntas en tu cuaderno para que así puedas como autorretroalimentarte de este contenido, ¿ya? Y en clases habíamos trabajado eh, haciendo una pintura ya fuera fauvista o expresionista, ¿ya? El tema era libre, pero lo importante era que rescataran conceptos que tenían que ver con estos movimientos artísticos, ¿ya? Porque es importante también que en artes visuales sepamos el contenido teórico, que es como esta materia, pero también elaboremos obras de arte, ¿ya? Que eso sería lo práctico. Entonces, para resolver esta guía, la parte ya de la clase número 2 es hacer un dibujo fauvista o un dibujo expresionista, ¿ya? En técnica libre. Y eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención.